para introducir un poco cómo es que llego yo al interés por el derecho privado, me gustaría contarles más o menos mi historia académica, ¿no? Cómo es que me comienza a interesar este tema del derecho privado. Y para ello voy a buscar lo que fue mi primera publicación. Yo desde el inicio mi interés por el derecho era principalmente derecho público. Me interesaba mucho esta idea que uno tiene de que el derecho tiene la capacidad de transformar la sociedad o de ordenarla. Yo soy una persona aversa a la violencia y vengo de un país, de Bolivia, donde por lo menos en los años ya de mi adolescencia se podía ver ejemplos de linchamiento, ejemplos de movimientos sociales que lo que son grupos de choques, grupos de interés que utilizan la violencia para conseguir sus fines, ya sea para hacer que el Parlamento les apruebe leyes, cercos al Congreso, bloqueos carreteros de semanas, ¿no? Que terminan haciendo que el gobierno apruebe la ley que ellos quieren, que quien sea que haga eso quiere, bajo consignas X, ¿no? Entonces, comienzo a estudiar Derecho bajo la idea de que el derecho es un instrumento civilizatorio y es un instrumento ordenador dentro de siempre la búsqueda de valores universales positivos, ¿no? La justicia, la libertad. Eso un poco me mete a la Facultad de Derecho y desde inicio adquiero una pasión por el derecho constitucional. Yo no era una persona resuelta en cuanto a mis convicciones económicas. Me confieso hasta hace apenas algunos años, me confieso como un analfabeto en economía, ¿no? Yo no tenía la más peregrina idea de cómo funciona la economía, cómo funciona el sistema de precios, ¿no? Y la alimentación en cuanto a eso que tenía de la opinión pública era, yo creo que la que tiene cualquier ciudadano común que trata de entender, ¿no? Cuando dice el presidente se ha reunido con el presidente de Chile para firmar el tratado de exportación de gas o el presidente de Argentina para tratar de firmar el tratado para fijar el precio del gas a no sé cuánto %. Y yo decía, a ver, y yo veía que en el mercado habían, claro, empresas extranjeras exportando el gas en Bolivia, empresas extranjeras en Argentina, y quienes consumían el gas estaban en California. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que el presidente esté, digamos, haciendo empresa de gas? ¿Acaso la empresa es del Estado? ¿Es nuestra? Y veía que no era. Entonces, no entendía cómo es que esto funcionaba. Bueno, luego ya uno va conociendo mejor cómo funciona la economía, se da cuenta que el rol de los gobiernos, que pareciera que son dueños de todo, era en ese caso concreto simplemente el de ser una especie de tercero interesado que ayuda a que se llegue a una transacción que deja a las partes conformes, tercero interesado por ser el país del territorio donde se están explotando esos recursos naturales y obviamente recibir regalías o impuestos de esos recursos. Pero que la actividad es una actividad meramente de inversores privados, ¿no? De inversores que explotan ese petróleo de un lugar para otro lugar, para que vaya a otros mercados que lo quieren consumir, ¿no? Y que todo esto está inmerso en un mercado global. Pero bueno, cuando uno simplemente se deja llevar por las ideas que escucha en la opinión pública, de los intelectuales que hablan en la tele, y ese tipo de cosas, no quedan esas cosas suficientemente claras. Lo que siempre me quedó muy claro y que me llamó mucho la atención era la idea esta de que el derecho constitucional tiene la función de limitar al gobierno en el ejercicio de su poder, de limitarlo en función de los derechos de los ciudadanos, es decir, el límite para el ejercicio del poder, el principio de legalidad es siempre, en el caso del gobierno, es para que todo lo que no está expresamente establecido en la ley no lo puede hacer el gobierno, ¿no? Todo lo que la ley no le diga al gobierno, la Constitución que pueda hacer, no lo puede hacer. Mientras que el principio de legalidad para el ciudadano es al revés, ¿no? Todo lo que la ley no le diga que no puede hacer, usted lo puede hacer, ¿no? Entonces, esa noción de que el derecho constitucional tiene la noble labor de ayudar de establecer ese tipo de reglas, de principios que promueven la libertad, me parecieron importantes, ¿no? Y eso, entonces,
me convertí en una persona convencida de la importancia de la libertad política, ¿no? Entonces una persona que sin ser marxista o comunista sentía simpatía por las personas que en Sudamérica fueron víctimas de las dictaduras anticomunistas, ¿no? De los excesos de las dictaduras anticomunistas, que en la búsqueda de evitar el instalamiento de dictaduras marxistas, lo que hicieron fue, como he escuchado que una expresión aquí, pasarse por el arco del triunfo las instituciones de la civilización occidental, ¿no? Dentro de las cuales está principalísimamente la institución del debido proceso, y comienza ya desde el año 1100 en Inglaterra. Los invito, bueno, yo sé que todos hemos escuchado de la Carta de Juan Sin Tierra de 1215, por ejemplo, pero no sé si la han leído propiamente, y ahora, claro, antes no había internet, había que ser un ratón de biblioteca para encontrar un documento como ese, ¿no? Entonces ahora si ustedes lo ven, el otro día yo lo hice por primera vez y me maravilló el hecho de que ya en 1215 las garantías del debido proceso eran tan importantes. Entonces eso me hacía tener una simpatía por el derecho constitucional, sin tenerla muy clara en términos económicos, sin saber si yo era una persona favorable, no sé, al libre mercado completamente o no, entendía los argumentos que daban los políticos, los intelectuales públicos, de que las empresas estratégicas deben ser nacionales o estatizadas, que otras empresas, que la iniciativa privada tiene que tener un lugar, esta especie de discurso de tercera vía. Todas estas eran nociones que yo las escuchaba razonables, y en a medida, hoy algunas escucho también, las puedo escuchar razonables, pero sin entender cómo funcionaba la economía. Sí entendí muy rápidamente que habían regímenes con un discurso de izquierda o derecha, marxista o antimarxista, que habían conculcado libertades de las minorías que disentían. Entonces rápidamente di cuenta que no solamente en América Latina han habido dictaduras anticomunistas atroces que han cometido crímenes de lesa humanidad, como los más de 11.000 muertos de la dictadura de Videla, 3.200 muertos de la dictadura de Pinochet, sino también que habían habido dictaduras como la de Fidel Castro, que lleva alrededor entre 6.000 y 8.000 muertos ya en 55 años de un régimen totalitario comunista, con los mismos principios, ¿no? Partido único, sin libertad de prensa, sin libertad de expresión, independientemente de la economía. Sin duda, Cuba hasta el día de hoy tiene todavía una economía ampliamente bajo principios marxistas, pero y por tanto es colectivizada, con un pueblo miserable, con una situación económica gravísima, problemas de desnutrición hasta falta de escasez completa de desabastecimiento de servicios básicos, que ha sido una regla durante el gobierno comunista de Cuba, y que no ha sido lo mismo bajo muchas de otras dictaduras que por lo menos dejaban a la economía y a ciertos actores privados funcionar. Pero me queda claro, por tanto, que el derecho constitucional, la libertad política, no tiene credo, digamos, y que es un sistema nada más donde se respeta las opiniones disidentes, y que esa es la única regla. Si usted está abogando por un discurso comunista y llega al poder con el Partido Comunista y respeta las instituciones de la democracia, lo más probable es que va a terminar saliendo en 4 años, ¿no? Ahora, si usted llega con un discurso así y llegando ahí y legaliza los partidos de oposición, se puede convertir en un dictador, como hizo Hitler, no con un discurso comunista, sí socialista, sí nacionalsocialista en los años 30, o como están haciendo hoy gobiernos que han llegado al poder por la vía democrática, perfectamente democrática, pero que una vez ahí han explotado este puente democrático de instituciones, de disenso, de que se crea un clima de crítica al sistema, no al sistema democrático, pero a los políticos en la democracia. Es algo común, es algo virtuoso. Sirvieron de este puente y una vez cruzaron el puente, lo volaron el puente, volaron las instituciones, la independencia del Poder Judicial, han volado, y tienen un ataque sistemático a la libertad de expresión y de prensa. Bueno, pero cuando yo estoy en el tercer, cuarto año de Derecho, este gobierno, que antes tenía solamente una fracción, este partido político conformado por intelectuales radicales marxistas que antes habían pertenecido a movimientos guerrilleros en Bolivia, y no guerrilleros de los años 60 y 70, ¿no? Cuando era normal ser guerrillero, si usted quiere, en las universidades públicas, quien sea que estudiara, no sé, filosofía, sociología, lo raro sería que no simpatice con ideas marxistas. Hasta el día de hoy, en las universidades públicas de América Latina, las facultades que enseñan filosofía marxista
son importantes y están ahí enseñando marxismo. Entonces, digamos, pero en los años 60, 70 eso era hasta más común, ¿no? Eduardo Galeano, el Che Guevara se había muerto, había toda esta cultura romántica, Chile tenía una dictadura anticomunista, Silvio Rodríguez venía a cantar ahí, entonces hay todo este clima emocional que conduce a eso. No, en Bolivia quien es vicepresidente ahora, la persona, el motor intelectual del gobierno de Evo Morales se llama Álvaro García Linera. Y él es una persona que creó un movimiento guerrillero, no recuerdo cuál es el nombre exactamente en este momento, EGTK, Tupac Katari, Ejército Guerrillero Tupac Katari, algo así, que le declaró la guerra a la democracia, después de 15 años de democracia en los años 90. Cuando no se metía preso a nadie, no se mataba a nadie por sus ideas políticas, cuando habían pasado las dictaduras del Plan Cóndor 10 años, ¿no? Declaró la guerra a la democracia, es un tipo así de radical. Que sin embargo, la élite económica boliviana, carente de ideas, en sus canales de televisión, que lo que le interesa es vender programas como No Somos Ángeles, ese tipo de programas, ¿no? Carnaval, porque claro, son empresas y quieren dinero y descuidan las ideas. Recuerdo que lo pusieron a este señor que ahorita es vicepresidente y que le había declarado la guerra a la democracia en los años 90, lo pusieron como uno de los principales comentaristas de un programa que se llamaba El Pentágono, que era el programa más importante de discusión intelectual. Claro, 5 años después tocó la elección y Evo Morales, que hasta ese momento era una persona enemiga abierta del sistema democrático, del sistema de mercado, de algún tipo de apertura al mercado, sindicalista del movimiento de productores cocaleros, de coca, de la hoja de coca, y que por tanto no tenía la simpatía, digamos, del público en general, tuvo la inteligencia de asociarse con este señor, que si bien era un tipo mucho más peligroso, en mi opinión, que Evo Morales en cuanto a sus ideas, era percibido como un tipo razonable, ¿no? Si salía todos los domingos de 9 a 10 de la noche en prime time, en el horario familiar, después que la gente llega de misa a enterarse de la realidad nacional, ¿por qué no? Entonces la erosión de ideas que se produce en un sistema democrático cuyos liderazgos, cuyas élites intelectuales, económicas, políticas, no tienen la capacidad de defender las ideas de la democracia, de una economía más o menos abierta, crean los gérmenes del autoritarismo. Una de las primeras medidas que este nuevo gobierno toma en Bolivia es que anuncia que va a tomar, es la de crear una asamblea constituyente para refundar el Estado boliviano, que ya no se llama, por tanto, República de Bolivia, se llama Estado Plurinacional de Bolivia, bajo todos estos principios, que son una ensalada en realidad de filosofías antidemocráticas y que incluyen una admiración abierta a la dictadura cubana, ¿no? Que incluye un rechazo a cosas tan disímiles como, no sé, el Estado de Israel, hasta los organismos genéticamente modificados, ¿no? Entonces, este popurrí de ideas bajo el que se iba a refundar la República, me dicen a mí, en el 4º año del derecho, que no había manera desde el punto de vista jurídico, pacífico, civilizado, que es en el que yo me muevo, porque no tengo ninguna otra habilidad, que se iba a cambiar completamente el sistema sin ya, y dando por terminado todos los avances que se habían producido en la democracia boliviana, de crear un tribunal constitucional, de tener instituciones mucho más transparentes, un servicio civil, un sistema de contrataciones a través de licitaciones, una serie de leyes positivas de avance de la democracia que más o menos con defectos, como en toda la democracia, se habían tratado de venir implementando. Me dicen que eso se va a parar de golpe. Entonces yo, sin duda, no me voy a poner a hacer mi tesis sobre el artículo 10 del Código Civil, cuando lo que me están diciendo es que la norma madre, que a mí me han enseñado en la universidad, que todas las demás normas, Código Civil, Código Penal, ley de inversiones, ley de arbitraje, ley, lo que usted quiera, se iba a poder cambiar bajo este nuevo esquema fundacional, que además ya me estaban diciendo que el paradigma era Cuba, el paradigma son estas ideologías raras. Entonces yo, preocupado, digo que... ¿qué voy a hacer de tesis? ¿No? Ya me salgo, me voy a estudiar economía, no sé qué voy a hacer de tesis. Y dije, voy a hacer una tesis que trate de hacer el mejor argumento jurídico para, por lo menos, informar al proceso constituyente, que ellos se den cuenta de
cuáles son los compromisos que tiene el Estado boliviano, que va a seguir siendo el Estado boliviano por más que le cambien de nombre. Bajo el derecho internacional hay una cosa que se llama el principio de continuidad, el principio de unidad del Estado, ¿no? Bajo esos principios, por más que haya una revolución, es decir, Rusia era la misma Rusia del derecho internacional bajo los zares, como bajo los bolcheviques, como bajo Yeltsin y ahora Putin, ¿no? Lo mismo, Cuba con Batista era la misma Cuba en el derecho internacional bajo Fidel Castro. Los compromisos asumidos por un Estado, por el jefe de Estado, se mantienen. Bolivia firmó el Tratado de Paz con Chile en 1904, por el cual terminó vendiendo, prácticamente cediendo el mar que nos habían quitado en una guerra previa. En 1904, y independientemente que ese gobierno lo rechacemos ahora o lo que sea, es un tratado vigente. Y así funciona el derecho internacional. Entonces ahí llego al derecho internacional y decido hacer esta tesis que se llama Límites de Derecho Internacional para la Asamblea Constituyente. En paralelo con eso, tuve la oportunidad de hacer, a través de una escuela de negocios en Bolivia, la Escuela Europea de Negocios, de hacer una maestría de doble titulación con la Universidad Complutense de Madrid, en Bolivia mismo, en Santa Cruz, donde vinieron profesores importantísimos de la Universidad Complutense a darnos la cátedra, ¿no? Entre ellos el profesor José Ignacio Sánchez Rodríguez, el profesor José Carlos Fernández Rosas, que son como las vacas sagradas en Derecho Internacional y Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid. Así es que de ahí, en mi formación, digamos, de estas 4 áreas, ya yo tenía un entendimiento más o menos de la democracia, descubrí en el proceso de investigación la Carta Democrática Interamericana, ya conocía los tratados internacionales de derechos humanos, pero bueno, hice una sistematización de esos tratados, y gracias a la maestría tuve la oportunidad de enterarme de cómo funcionaba el régimen internacional de inversiones extranjeras. Conocí a detalle los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, que son más o menos estándares alrededor del mundo, y que Bolivia tenía hasta ese momento firmado 25, con los principales inversores en la industria extractiva, especialmente, que era la más importante en Bolivia, y sigue siendo. Y finalmente hice también un repaso de las obligaciones del Estado boliviano en materia de control de drogas. Sin duda que estas 4 obligaciones aplican también a Guatemala, aplican a casi todos los países del mundo, no solamente los subdesarrollados, sino los desarrollados, o sea que fue una experiencia de aprendizaje muy buena. Mi libro terminó siendo republicado en 2 ediciones más por la Fundación Konrad Adenauer y repartido a todos los asambleístas de la Asamblea Constituyente en Bolivia. Y claro, lo vieron muy razonable y todo, y nadie me dijo que feo su libro, ni nadie escribió una crítica sobre él, ¿no? El profesor ahí, el doctor, yo era profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Privada de Santa Cruz, que fue la universidad de la cual me gradué, y sin embargo, obvio, la Asamblea Constituyente hizo exactamente lo contrario que yo traté de aconsejar que haga, ¿no? Al año siguiente, Bolivia denunció la convención del CIADI, la convención del Centro Internacional para el Arreglo de Disputas Arbitrales, ¿no? La denunció al año siguiente y ahora Bolivia es como verán ahora, uno de los estados que ya no es parte de este sistema, ¿no? Voy a la página 235, que es donde estoy en ese capítulo. Le voy a mostrar cómo decidí comenzar el capítulo, porque me va a meter al tema de hacer un repaso de cómo está funcionando este sistema internacional de protección de inversiones, anclado en la convención del CIADI, que tiene miles de APRIs alrededor del mundo, APRIs, acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, o también conocidos como TBIs, Tratados Bilaterales de Inversiones. En inglés son BITs, Bilateral Investment Treaties. Entonces aquí hablo de, en ese momento, hasta 1989 habían 385 acuerdos de producción y protección recíproca de inversiones. 385 APRIs. A partir de ahí, hasta el año 2003, que es cuando yo termino esta más o menos investigación con los datos que estaba buscando, habían 2.265 APRIs ya en el mundo. Es decir, con la caída del muro de Berlín, ¿no?, en los años 90, y la capitalización de China, el hecho de que China pasó de ser una dictadura comunista a ser una dictadura capitalista manejada por el Partido Comunista, pero una dictadura capitalista. En fin,
Ese proceso llevó obviamente a una explosión en la firma de tratados bilaterales de inversiones en todo el mundo, incluido China, que tiene, la última vez que vi tenía más de 100, no sé cuántos tendrá ahora, casi con todos los estados del mundo, ¿no? Y veo que ya en ese momento, cuando yo hago esta investigación, esta Cuba que era tan admirada por estar cerrada a las inversiones, tenía ya 54 tratados bilaterales de inversiones. Es decir, si bien el bloqueo de Estados Unidos de política, la ley Helms-Burton establece restricciones a las empresas estadounidenses que inviertan en Cuba, Cuba está completamente abierto a las inversiones del resto del mundo, incluido España, que es el principal inversor en la industria hotelera y otras industrias que no tienen ninguna restricción para invertir en Cuba. Y ellos eran tan abiertos, por lo menos en ese momento la dictadura cubana, a tratar de abrirse a las inversiones. Ahora han expandido esa política pro inversiones y ya eran tan abiertos, ¿no? Entonces yo en ese clima tan ideologizado, Bolivia trataba de hacer ver que incluso este país que se admira supuestamente por ser enemigo del mercado, enemigo de la inversión extranjera, que incluso ellos tenían 54, nos ganaban por el doble. Nosotros teníamos 25 tratados bilaterales de inversiones, ellos tenían 54, ¿no? Y para completar la paradoja de ese cambio radical que se vislumbraba en Cuba y que ahora se va consolidando a poco, cito el discurso del Che Guevara en las Naciones Unidas de 1964. Yo a los 18 años, mi primer año en la facultad, leí Las Venas Abiertas de América Latina y me volví comunista, marxista, leninista, leí un par de otros libros también en esa línea. Entonces fui como por un año enclosetado, diría yo, ¿no? Porque no había ni proceso electoral, ni había movimientos guerrilleros a cuales suscribirse, ni células urbanas a cuales suscribirse, como era en los años 70 y esas cosas. Entonces, gracias a Dios, digamos, mi ignorancia económica y radicalismo político no llevó a ninguna consecuencia en el mundo real, más allá de asustarlos a mis padres o alguna cosa de ese estilo, ¿no? Pero claro, debido a eso conocía las canciones de Silvio Rodríguez, conocía unas cuantas biografías del Che, me había visto sus discursos en la ONU. Entonces, y una de esas cosas que me llamó la atención cuando ya 5 años después estaba investigando ya como jurista, convencido de las virtudes del Estado de Derecho, de la libertad política, sabiendo que Cuba era una dictadura, me llama la atención que me acordaba que había una frase del Che en el discurso del 64 que dice lo siguiente: Cuba, señores delegados, que es el mismo discurso donde dice que fusilan y siguen fusilando y seguirán fusilando, un momento de autoridad importante en 1964. Cuba, señores delegados, libre y soberana, sin cadenas que la aten a nadie, sin inversiones extranjeras en su territorio, sin procónsulos que orienten su política, puede hablar con la frente alta en esta asamblea y demostrar la justeza de la frase con que la bautizaran: territorio libre de América. Y esa Asamblea General de Naciones Unidas se destapa en aplauso, a standing ovation al Che Guevara en 1964. Entonces demuestro cómo este standing ovation del bloque comunista, de los países no alineados, de China, etcétera, ya ahora no tenía sentido, ¿no? Que Bolivia, el gobierno boliviano, esté en esta impronta junto a Venezuela, Nicaragua, Ecuador, los países del ALBA, en esta impronta cuando Cuba se estaba claramente abriendo, ya no veía como veía el Che Guevara las inversiones, ¿no? Eso solamente desde 2008 que se publicó la tercera edición de este libro, 2007, hasta hoy solamente esa tendencia se ha confirmado. A partir de hace 2 años se puede comprar y vender casas en Cuba. Así, Cuba se está poco a poco tornando una dictadura capitalista, una dictadura con mercado, con espacio para la iniciativa privada, para la inversión extranjera, etcétera, ¿no? Sin embargo, como dije, Bolivia no siguió, digamos, ese consejo y se salió de la convención del CIADE. Al año siguiente hizo lo propio Ecuador. Venezuela, no estoy 100% seguro, pero eso me lleva a de una vez pasar a mostrar las láminas que más o menos he preparado sobre el tema, ¿no? Este es un informe que se produce periódicamente, que lo produce el propio centro, el propio CIADI, con sede en Washington, como ustedes saben, está creado a través de un tratado. El CIADI es una de las 5 instituciones que conforman el grupo del Banco Mundial. Cuando usted escucha el Banco Mundial, son 3 bancos, más el CIADI, más no me acuerdo cuál es la otra institución. Aquí te demuestra cuáles son los estados parte de la convención del CIADI.
Por lo general, cualquier estado que sea parte de la Convención del CIADI también tiene decenas, por lo general decenas de tratados bilaterales de inversiones suscritos. Bolivia ya en este cuadro de 30 de junio de 2014, por supuesto, no aparece como estado parte de la Convención del CIADI. Es el caso también de Brasil, pero Brasil nunca entró al sistema. Este sistema está en vigencia desde el fin de los años 60. Y Brasil nunca entró al sistema de suscripción amplia de tratados bilaterales de inversiones. De los otros que sí entró y que ha terminado denunciando el CIADI está Ecuador, como ya mencioné. Y luego están, como ustedes ven, la mayor parte de América Latina. Venezuela ahí también denunció el convenio del CIADI, ahora que veo el cuadro con claridad. Venezuela ha denunciado el convenio del CIADI, se ha apartado. Si es que no han escuchado mucho del tema del CIADI, no sé si han escuchado más o menos cómo funciona. Bueno, el CIADI es un tribunal arbitral que tiene el carácter único, sui generis, en el derecho internacional público, así como en el derecho comercial arbitral en general. Es el único sistema en el cual puede litigar un privado, una empresa privada, contra el Estado. Además, ante un tribunal que necesariamente es independiente, está basado en Washington y está nombrado bajo las reglas de arbitraje normal. Cada parte pone un árbitro y los dos árbitros deciden sobre un tercer árbitro, y eso conforma el panel arbitral. Y estos son tribunales que tienen la finalidad de adjudicar disputas en materia de inversiones. Un ejemplo clásico es una empresa petrolera belga quiere invertir en la industria, o minera quiere invertir en Chile, y entonces Chile se compromete a través de tratado bilateral de inversiones de una serie de cláusulas de protección de inversiones. Es decir, entre las principales está el trato nacional, es decir, se promete a tratar al inversor extranjero como a cualquier otro nacional. Está el sujetar al extranjero a los mínimos estándares de protección en todas las áreas del derecho, incluido protección en materia tributaria. Le permite esta capacidad, porque el privado nacional tiene que llevar al Estado a un tribunal nacional si tiene alguna queja, ¿no? Sin embargo, le permite a estos inversores extranjeros llevar al Estado por violación de sus inversiones a Washington. Algunas de estas violaciones se pueden producir a través de medidas que se llaman creeping expropriation, ¿no? Los tratados bilaterales de inversiones tienen una cláusula casi siempre que prohíbe las expropiaciones confiscatorias, y que dice cuáles son las reglas básicas de cómo es que se debe expropiar, con una indemnización pronta, justa y adecuada, a través de una ley, por utilidad pública. Es decir, todas esas reglas del derecho internacional consuetudinario, digamos que desde que hay comercio internacional estaban ya vigentes más o menos entre las relaciones de los estados, se confirman, y que antes se ejercían a través de la figura de la protección diplomática, ahora se ejercen a través de este sistema mucho más establecido jurídico, en el cual uno puede ir a un tribunal arbitral internacional para quejarse por violaciones de sus inversiones. Uno de los casos que encendió más, digamos, el auge del CIADI en los años 90 fue en los años 2000, fue el caso de Argentina. El default de Argentina de 2001, si no me equivoco, sí, ¿no? El default de Argentina del 2001, que incluyó congelamiento, corralito, ¿no? Restricciones a la transferencia de remesas al exterior de las empresas, la especificación, ¿no? Que automáticamente se convirtió la moneda extranjera a moneda nacional. Todas esas fueron medidas que se produjeron como emergencia, digamos, en un momento dado en Argentina, y que llevaron a que gran parte de los inversores que estaban en Argentina en ese momento lleven sus casos al CIADI. Entonces Argentina, cuando yo estaba haciendo esta investigación, tenía como 35 casos, tengo entendido que ahora debe tener como 50 casos en el CIADI, ¿no? Los cuales Argentina, muchos de ellos los negoció, no llegaron a juicio, no llegaron a arbitraje, pero algunos sí llegaron, ¿no? Y yo terminé escribiendo después un paper sobre el tema. Pero sí, así es como funciona este sistema arbitral. Como ven, gran parte de África, o sea, el mundo que quiere inversiones, ha firmado este tipo de tratados para promover en gran medida inversiones del mundo desarrollado. Las empresas de los países en desarrollo se sientan libres de invertir en Bolivia. En el mundo, en el sur, ¿no? Las empresas del norte se sientan protegidas para invertir en el sur.
Entonces, el convenio del CIADI es una protección internacional que está acorde con este elenco de leyes que se hicieron comunes en los años 90 en América Latina y en el resto del mundo, que fueron promovidas por oficinas de la ONU como la UNCTAD, ¿no? Y que promovían, por ejemplo, a nivel interno leyes de inversión extranjera, leyes de arbitraje, ¿no? Ese tipo de medidas amigas del capital extranjero que buscaban mayor llegada de ese tipo de capital, ¿no? Entonces, cuando ya fui a la Universidad de Columbia en el año 2008 a hacer mi maestría en Derecho Internacional, tomé un par de materias en materia de arbitraje e inversiones y en función del trabajo que hice en una de estas materias, terminé publicando, tuve la suerte de que se me publique un artículo en un libro que es peer reviewed, ¿no? Que los libros donde se publican los académicos en esta área, que se llama el Yearbook of International Investment Law and Policy, ¿no? En esa publicación tuve la oportunidad de publicar esto, que fue el capítulo 11 de ese Yearbook, donde hago un análisis que es bastante académico, bastante sobre los casos de Argentina y lo que yo veía como un desarrollo muy preocupante, ¿no? Y era el hecho de que en los casos de Argentina habían salido como 5 fallos arbitrales en los que se daba la razón a los inversores extranjeros y se ordenaba a Argentina a pagar fallos millonarios, pero que estaba habiendo una tendencia hacia la anulación de estos fallos porque estaban mal redactados, para ponerlo en términos, o defectuosamente redactados, para ponerlo en términos menos categóricos, como decir que estaban mal redactados. Pero imagínense, el derecho está para crear seguridad jurídica y que los privados puedan turn the page, ¿no? Y seguir y tener algo de seguridad, que no van a estar 10 años en un tribunal. Bueno, se tiraron 10 años en el tribunal arbitral y luego que salió el fallo, impugnaron para anulación dentro del propio CIADI y esos fallos y terminaron anulándose un alto porcentaje de estos fallos. Entonces yo analizo 9 fallos judiciales entre el laudo arbitral de inicio hasta el laudo de anulación de 8 fallos, ¿no? El caso Enron, el caso Sempra, el caso Continental Casualties, todos estos casos provienen de el Tratado Bilateral de Inversión entre Argentina y Estados Unidos, ¿no? Son tratados internacionales que se rigen de acuerdo a las reglas interpretativas del derecho internacional general, ¿no? Entonces, lo que me di cuenta era que en la mayoría de los casos, el problema que había surgido entre estos fallos es un problema de interacción de normas, donde estos tribunales arbitrales, conformados por árbitros, que por lo general no son expertos que vienen del derecho público, del derecho internacional público, de la tradición esta acostumbrada a mirar tratados internacionales, sino que más bien viene del derecho privado, comercial, corporativo, mundial, en realidad a través de los códigos de comercio en todo el mundo, con esta cultura doméstica de derecho comercial. Eran estos árbitros los que estaban ocupando los asientos, por supuesto, en los tribunales arbitrales de inversiones. Que sin embargo, hay el arbitraje comercial internacional que se produce entre privados, ¿no? Aunque sean internacionales, un privado de Brasil con un privado de la India en una corte arbitral del ICC en París, ¿no? Tienen una cláusula arbitral en su contrato de exportación o importación de lo que sea, tienen una disputa, se van a París. Eso es el típico arbitraje comercial. Y eso es, de hecho, es un área mucho, mucho más dinámica que el arbitraje de inversiones, por motivo obvio, ¿no? El tema político está inherente en el arbitraje de inversiones. Entonces, el arbitraje comercial es este. Y el arbitraje de inversiones, como una de las partes es el Estado, se necesitan garantías como que hay un tratado bilateral de inversión que dé la jurisdicción al árbitro, que haya la convención del CIADI, que esto sea en Washington, es decir, una serie de garantías extras, y a la vez son casos de alta exposición pública, ¿no? Donde la gente, donde mucha gente contraria por lo general, desde ya al libre comercio, contraria por lo general a las inversiones extranjeras, escribe artículos diciendo esto es parte del sistema neoliberal, del consenso de Washington, diseñado para sangrar a los pueblos, ¿no? Hace un argumento panfletario, no
no le dan ningún valor a la noción obviamente importante de que el crecimiento económico y la riqueza se crea a través de inversión, ¿no? Y que esa inversión no importa de dónde venga, ¿no? Si es inversión interna importante, pero si es inversión extranjera porque no hay suficiente inversión doméstica, entonces mejor aún, ¿no? Que Estados Unidos y los países en desarrollo no son los países que menos inversión extranjera tienen. Al contrario, el mundo desarrollado tiene muchísimo más inversión, no sé los números, pero debe ser por lo menos el doble de inversión extranjera del que reciben los países en desarrollo. Entonces, no es que tenemos muchas inversiones en los países en desarrollo, mucha inversión extranjera, sino que adolecemos de falta de inversión extranjera. Y este sistema está dedicado, organizado hacia tratar de promover ese tipo de inversiones, ¿no? Entonces, lo que ocurría... Sí, por favor. En estas cortes, con estos arbitrajes internacionales, ¿cómo se enforzan los acuerdos? Digamos, en la corte va a llegar una decisión. ¿Cómo es para enforzar, digamos, una relación entre países donde el sistema de enforzamiento es local, digamos? Excelente pregunta. Tal vez si yo me hubiera hecho esa pregunta y me la hubiera contestado cuando estaba en la Facultad de Derecho todavía, capaz que no hubiera estudiado un solo día más de inversión extranjera. Pero no me la hice y mucha gente no se la hace. En efecto, el derecho internacional no tiene el poder coercitivo que tiene el derecho doméstico, por supuesto, donde se te manda a la policía a que haga valer ese contrato, esa decisión judicial. En el derecho internacional no hay ese tipo de mecanismos. Y lastimosamente me temo que el CIADI, si bien tenía, la Convención del CIADI tiene en su texto elementos que incentivan fuertemente a los estados a ser súper duros. O sea, hay un artículo en la Convención del CIADI que establece, por ejemplo, que los fallos del CIADI deben ser ejecutados en cualquier territorio de los estados miembros de la Convención del CIADI de manera automática, de manera automática, sin pasar por el llamado proceso de reconocimiento de laudos arbitrales internacionales, del proceso del exequatur, por el cual hay que ir a través de las cancillerías, ¿no? El juez tiene que mandar a su cancillería a la otra cancillería al juez, y el juez va a ver encima su ley de arbitraje y va a ver si no es anulable el laudo en función del orden público, ¿no? Entonces, hay una convención, la Convención de Nueva York de 50 sobre laudos arbitrales, pero que está direccionada a laudos comerciales, y el CIADI tenía esos mismos efectos para los laudos de inversiones. Sin embargo, al final, ese juez, con la presión política del gobierno, de la opinión pública, tranquilamente puede decidir no ejercer el laudo, no ejecutar el laudo. Entonces, ese ha sido el caso, en realidad, en gran parte de este sistema. Este sistema se ha probado como un sistema no tan eficaz. Aún así, la mayoría de las empresas que van al CIADI obviamente no son empresas pequeñas, son empresas que cotizan en la bolsa, son empresas públicas, ¿no? Cuyas acciones pueden ser compradas por el público en general. Y por tanto hay un mandato en función de las leyes, de las normas corporativas normales fiduciarias que hacen que los directores de una empresa estén en la obligación de perseguir a sus deudores, ¿no? Eso hace que para ellos no tengan otra alternativa tampoco que tratar de conciliar obviamente con el deudor, y si no pueden llegar a un acuerdo no puede decir, ya bueno, como usted es un país que no le da la gana de reconocer, hasta luego, me voy a seguir con mi negocio. No. De alguna manera, la obligación fiduciaria de los directores de perseguir los intereses de sus accionistas ante las últimas consecuencias los hace por lo menos obligarse a llevar esto a estos tribunales internacionales siempre y cuando estén disponibles, llevarlos, sacar un laudo positivo, un laudo claro que diga a la empresa Continental Casualties le deben 250 millones de dólares, ¿no? O 300 o 1.000 millones, y ellos ya, eso es un documento jurídico que técnicamente es exigible y que aunque hayan problemas de su ejecución, es un documento que el día de mañana puede cambiar ese gobierno y esa plata puede recuperarse. Y en un sistema financiero donde eso ya es un título de valor, un fallo judicial es un título de valor, hay empresas como los fondos buitres, esto ya en el caso de los bonos, ¿no? Que vimos el otro día con el caso de Argentina, hay empresas que pueden tomar la decisión de comprar el riesgo y buscar alguna estrategia jurídica para tratar de ejecutar estos fallos, ¿no? Que lo ocurrió recientemente con el caso de los bonos que decían. De hecho, aquí tengo otro paper que les muestro rápidamente, simplemente la carátula, que habla precisamente sobre la dificultad de
ejecutar los fallos del CIADI en Estados Unidos. Estados Unidos tiene la ley Foreign Sovereign Immunities Act, ¿no? Una ley antigua ya, que da inmunidad a todos los soberanos en todo el mundo, inmunidad de ejecución sobre fallos judiciales. Es decir, no se le puede congelar bienes a un soberano en Estados Unidos. Esa es la regla. Hay excepciones a la regla. Por ejemplo, los estados que son declarados States Sponsors of Terrorism, ¿no? Esos estados no están sujetos a la inmunidad del Foreign Sovereign Immunities Act. Entonces, si usted tiene... ¿Cómo? ¿Podrá quedar colgado en algún país? Sí. De hecho, Irán, cualquier tipo que tiene una relación más o menos remota con capitales iraníes o que ha hecho su dinero haciéndole lance a las sanciones que hay específicas contra Irán, que es un State Sponsor of Terrorism, claro, le congelan sus bienes. Recientemente en Manhattan congelaron un edificio gigante que se probó que tenía capitales iraníes, que obviamente eso no lo hacen abiertamente, no es propiedad del gobierno de Irán, no. Son empresarios que buscaron testaferros para tratar de evitarlo, pero que la Fiscalía de Nueva York los descubrió y los ejecutó, ¿no? Entonces, salvo que sea State Sponsors of Terrorism, Cuba es un estado sponsor of terrorism, según Estados Unidos, ¿no? Entonces, salvo que sea Cuba, y Cuba, bueno, no tienen inversiones tampoco, entonces no hay manera de congelarle nada a Cuba, ¿no? Pero a Argentina es imposible de congelar bienes y a la mayoría de los estados del mundo. Entonces, este es un paper publicado por abogados de un comité del New York City Bar, en el que explican cuál es, fíjense, la legislación aplicable al tema y concluyen que hay dificultades, ¿no? en la ejecución. Si bien los jueces dictan la sentencia automáticamente y dicen este fallo ejecútese con la validez, hasta eso se llega, a que el juez diga en Nueva York, ejecútese este fallo con la validez de que hubiera este fallo emitido por el CIADI, por un tribunal, por 3 personas, 3 árbitros, 3 abogados comerciales, en realidad, de cualquier parte del mundo. Ejecútese este fallo con la validez de que hubiera sido emitido y razonado por esta corte, el Distrito Sur, el South District Federal Court de Nueva York, ¿no? Dicta ese dictamen. Y claro, ese fallo tiene fuerza legal completa. Sin embargo, ya cuando viene la fase de ejecución, es cuando, claro, el Estado pone la excepción de que está cubierto por el Foreign Sovereign Immunities Act y que no se le puede ya congelar los bienes, ¿no? Entonces, es un fallo que si el Estado quiere negociar y decir, ok, según este fallo tengo que pagar $100 millones, pero señor juez de la Corte de Nueva York, he negociado con mi contraparte y voy a pagar apenas $50 millones y vamos a firmar un acuerdo. El fallo hasta cierto punto limita la responsabilidad nada más. Exacto. Hasta en términos prácticos solamente limita la responsabilidad. Ahora, el fallo reciente en el caso de los bonos, los llamados bondos buitres, ¿no? Que son, ¿cómo es que se llaman en inglés? De los fondos buitres, perdón, de los ¿cómo es que se llama? Los left out bonds, ¿cómo es? Bueno, los fondos estos que toman las deudas de quienes no quisieron entrar al acuerdo de renegociación de deuda, de reanudación de deuda. ¿Qué fue lo que ocurrió con el default parcial que tuvo Argentina recientemente por un fallo del juez de Nueva York? Ustedes escucharon, ¿no? El tema de los fondos buitres, el escándalo político que eso traía. Bueno, ese es un fallo, por ejemplo, que estaba sujeto a los mismos problemas de ejecución que cualquier fallo del CIADI. Es decir, esto era un fallo de una corte de Nueva York donde decía que a este grupo, a esta clase de bondholders, ¿no? De tenedores de bonos, acreedores del Estado argentino, por una crisis más anterior de los años 90, que a estos, pero por unos bonos de los años 90, que a estos tenedores de estos bonos, el Estado argentino tenía que pagarle el precio full, el precio completo que habían decidido en ese bono que estaba en la parte de atrás del bono, que decía cuáles eran las condiciones, ¿no? Que tenía que pagarle el precio completo porque ellos no quisieron renegociar, si bien 90% renegociaron sus bonos
condiciones que el Estado argentino quería, ellos no quisieron renegociar. Entonces, el fallo decía que tenían que pagársele completamente. La pregunta era, claro, no se puede ejecutar ese fallo. Ese fallo no puede llevar al congelamiento de bienes argentinos. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Los abogados de estos tenedores de bonos tuvieron la astucia de pedir una solución en lo que se llama en equity, ¿no? Una solución en common law al juez, consistente en el enjoyment, en la prohibición de que el banco que estaba emitiendo los pagos constantes a los otros deudores que habían renegociado la deuda, pidiéndole al juez de Nueva York que, el juez de Nueva York, esto le piden al juez y el juez concede un enjoyment order al banco para que deje de pagarle a lo que estaba renegociando bajo el argumento de que la cláusula pari passu del bono que dice que de ninguna manera se los puede tratar peor a una clase de tenedores de bonos que a otros, el juez interpretó eso y según eso dijo, el hecho de que sí se le esté pagando a estos otros al precio X y que no se le quiera pagar a estos al precio Y que merecen, según su contrato, que es su bono, es una violación de la cláusula pari passu y por tanto dicto esta orden de enjoyment, de prohibirle al banco que en violación de la pari passu le pague a unos y deje de pagarle a los otros. Esa, en términos prácticos, terminó siendo una medida ejecutoria, ¿no? Porque Argentina le pedía al banco, no me acuerdo si era Deutsche Bank o un banco de estos que obviamente están sujetos a todas las regulaciones financieras en Estados Unidos y que violar la orden de un juez le puede significar sanciones gravísimas, ¿no? Violar el derecho financiero en Estados Unidos así de una manera abierta como esa, que era clarísimo, podía traer soluciones muy graves para el banco, por tanto, es impensable que el banco haga eso. Entonces el banco automáticamente tuvo que obedecer al juez, dejar de pagar a estas otras personas, por eso es que Argentina entra en un default selectivo, ¿no? Y Argentina nada, reclama y ha seguido reclamando, ¿no? Pero no ha podido hacer nada. No se ha creado esta campaña contra los fondos buitres en Argentina, etc. La realidad es que esa es una manera indirecta en la cual se ejecutó este fallo. Tal vez, para eso están los abogados y astucia no le falta, ¿no? Siempre y cuando, especialmente si cobran por hora, ¿no? Y pueden tener tiempo para pensar otras alternativas. Claro, puede ser que en el futuro se encuentren alternativas así, astutas, según la cual, sin violar el Foreign Sovereign Immunities Act, se logre poner presión para que en efecto se pueda ejecutar un fallo. Pero hasta ahora, la realidad es que es más un reconocimiento formal de la deuda, lo cual es importante en el mercado, por lo que ya mencionamos hace un momento, pero que no es obviamente lo ideal, ¿no? You can't collect, ¿no? Al final no podés ejecutar la deuda, que es al final lo que el mercado requiere, ¿no? Entonces, el Sistema Internacional de Inversiones, del cual yo estudié, escribí ese paper y siempre me mantengo al tanto, es este sistema híbrido que contiene aspectos de derecho público y aspectos de derecho privado, derecho internacional público y aspectos de arbitraje comercial. Y en esta armonización de estas dos áreas tradicionalmente separadas del derecho es que surge el derecho internacional de inversiones extranjeras y surgen también challenges, ¿no? Retos jurídicos para los árbitros que vienen de un background comercial muchas veces y que no tanto derecho internacional público que necesitan. Mi paper está direccionado a eso, a mostrar los errores del razonamiento de muchos de estos tribunales que fueron el germen de que terminen siendo anulados estos fallos, porque aplicaron una regla del tratado sin tomar en cuenta una regla de derecho consuetudinario internacional, que es básico para quien conoce y trabaja en el derecho internacional público, pero que para alguien que viene del arbitraje comercial. En el arbitraje comercial, el principal documento que uno mira es el contrato, ¿no? Y punto, y las leyes internas, que ya más o menos uno sabe los principios de aquí, etc. En cambio, en el arbitraje de inversión, vos tenés el tratado, que debe interpretarse en el backdrop, que debe interpretarse en la luz del derecho internacional general, que son donde tenés que mirar el llamado derecho internacional general, que en la práctica son los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, que es un grupo de juristas que ha venido codificando ya a través de toda la segunda mitad del siglo XX las reglas del derecho internacional consuetudinario.
los trabajos de ese grupo vino el borrador de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y que es un documento muy, muy importante, obviamente, en el derecho internacional, tal vez el documento madre del derecho internacional. Y también viene, no con carácter de tratado, pero sí con carácter de codificación del derecho internacional consuetudinario, viene el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los estados por hechos internacionalmente ilícitos, ¿no? Que es un instrumento de, como digo, codificación o intento de codificación de derecho internacional consuetudinario que obligatoriamente debe ser revisado por un tribunal arbitral que está juzgando en función de un tratado y que no encuentra en el tratado todas las luces para resolver un caso, ¿no? Entonces, en esa confusión se perdieron muchos tribunales arbitrales en los casos de Argentina y terminaron, claro, jugando un rol malo para el sistema, porque le quitan prestigio al sistema de ser un sistema creíble, con seguridad jurídica, ¿no? Terminaron perjudicando a los inversores que hoy tenían un fallo de 200, 300 millones de dólares que podían tratar de por lo menos ejecutarlo, mostrarle a sus accionistas como un logro, y que mañana está anulado por un error en el razonamiento del árbitro. Mi paper trata de colaborar explicando cómo es que debería un tribunal arbitral interpretar de manera muy, claro, respetuosa y como es el lenguaje académico, ¿no? En que uno no dice should, sino que dice maybe, arbitrators might, ¿no? Consider, con mucho respeto y deferencia, obviamente, a los juristas que han estado en estos paneles, pero a una crítica muy clara de la manera en que se interpretaron la manera en que se produjo la interpretación para llegar a estas decisiones arbitrales y cómo debería interpretarse a futuro este tipo de casos, ¿no? Entonces, eso es todo lo que tengo en principio para contarles, y antes de escuchar preguntas, ya que comencé más o menos con una historia personal, cierro diciendo que en el proceso de leer sobre el tema de inversiones comencé a entender un poco más de cómo funcionaba la economía. Ya expliqué que yo era una persona creyente en la libertad política ya desde mi simpatía al derecho constitucional, y en el proceso de pasar con un pie en lo público pero a lo privado a través de la inversión extranjera, comencé a entender un poco más de economía, y eso ya se consolidó después de mi maestría en la materia Foreign Direct Investment y Public Policy. En Colombia nos obligaban a leer un montón de temas, de papers de economía muy aplicada además a temas de inversión y todo. Comencé a tener aún más curiosidad por eso y llegué a Thomas Sowell, a un librito muy básico que se llama Basic Economics, 4th edition, ¿no? Que se publicó, que es un clásico de Thomas Sowell, ustedes lo conocen, es amigo de Lamarro, y le escribí un correo. Y en mi tiempo libre, mientras trabajo en la Human Rights Foundation durante los últimos 3 años, 2 de los últimos 3 años, porque ya este libro tiene un año de haberse publicado, le escribí un correo a Thomas Sowell diciéndole que en mi tiempo libre, para desaznarme un poco en términos económicos, y debido a que ya yo tenía alguna experiencia traduciendo del portugués al español, del español al inglés, le pedí que me autorice traducírselo su libro de manera gratuita, renunciando a cualquier regalía, por el simple interés de que las ideas de economía básica lleguen a la opinión pública de América Latina. Yo sé que hay libros de economía en español, por supuesto, pero que sea un aporte más de una visión inteligente, de sentido común de la economía, como tiene Thomas Sowell, y que llegue al mercado latinoamericano, ¿no? Entonces, claro, gracias a su prestigio, primero tuve el honor de que él tenga la generosidad de aceptar mi propuesta, me aceptó como traductor, comencé a traducirlo, me puso en contacto con sus editores y terminó publicándose por el editorial Deusto, y ahora esta tarde vamos a presentarlo aquí en Lamarro, el libro, Thomas Sowell, Economía Básica, y que la finalidad de este libro, y que viene de mi experiencia personal, es que cuando ese joven de 18 años que escucha que se están haciendo una operación comercial transnacional en su territorio y que lo ve al presidente cortando el cordón, y pareciera que el presidente, el padre de la patria, es el que decide todo, ¿no? El que va, saca la cosa, saca el petróleo debajo de la tierra y va y después lo vende, ¿no? Esas nociones que quedan en la opinión pública porque no hay suficientes personas intelectuales públicos que estén en los medios hablando con inteligencia sobre estas cosas, enseñándoselas a esas personas que no están estudiando economía,
que están estudiando sociología, que están estudiando derecho, que están estudiando psicología, ciencias políticas, que no llega el mensaje económico, que para que cuando haya, que en ese mercado de ideas haya también unas ideas de economía básica, explican cómo funciona el sistema de precios, cómo funciona el comercio exterior, para que, bueno, uno sin necesidad de ser economista, de hecho este libro está diseñado para no economistas o para economistas del primer año, para estudiantes de economía del primer año, introducción, para que esas personas no sean más analfabetos en la economía, que es tan importante en la vida moderna, y que ya entiendan un poco para poder valerse, ¿no? Entonces, así es como cierra más o menos el círculo de la presentación. Les agradezco por escucharme y quedo abierto a cualquier consulta, pregunta. Yo veo mucha similitud entre regulación de farmacéuticas y de instituciones financieras. Y una de las dudas que se está planteando en las dos es si la regulación es territorial o es a la persona. Por ejemplo, en farmacéuticas hay ciertas cosas que no se pueden hacer en Estados Unidos, trials de ciertas medicinas y tal, si no se sigue un proceso. Y eventualmente algunos pacientes decían, bueno, yo sé que en Estados Unidos no lo puedo hacer porque hay una regulación del FDA, pero me voy a Australia y ahí me someto a un tratamiento médico que en Estados Unidos no estaría autorizado. Entonces, una de las dudas que está surgiendo en farmacéutica es si la regulación es territorial o es al ciudadano americano, y que de alguna manera han empezado a extrapolar a decir, vamos a ver si es posible prohibirle al ciudadano americano por su propio bien, entre comillas, que se someta a estos tratamientos fuera de jurisdicción de Estados Unidos. Y yo creo que lo mismo es la discusión financiera, digamos, en mucha restricción regulatoria de inversiones en Estados Unidos para inversionistas no certificados, por ejemplo. Y ahí la duda es si ves que esto podría extrapolarse un poco a que eventualmente sea la restricción al ciudadano americano. O sea, que el ciudadano americano que en Estados Unidos no puede invertir en algunas cosas, si se va a Singapur, lo hace. O si eventualmente van a tener más o menos la misma bandera de las farmacéuticas de decir, no, es prohibido para ciudadanos americanos en cualquier jurisdicción hacer este tipo de inversiones. Buena pregunta. Y ahí yo creo que la naturaleza de las industrias, es decir, la industria farmacéutica y el interés del Estado de supuestamente en el bien del ciudadano decidir dónde se debe curar, ¿no? ¿Qué es eso al final? El Estado metiéndose en la decisión del ciudadano de dónde curarse o cómo curarse. Pero esa naturaleza que envuelve el tema de la salud la veo un poco distinta a las discusiones, por más populistas que sean, alrededor del tema de la inversión. Es decir, las discusiones alrededor del tema de la inversión van a ir más por el tema de ¿está pagando impuestos o no el señor John Smith, ¿no? John the Plumber, James the Plumber, ¿no? ¿Está pagando el señor X sus impuestos por esta renta que está recibiendo de su inversión en Singapur o no? ¿Me entiende? En lo moral, desde la perspectiva del Estado, lo que busca, el interés jurídico protegido, si usted quiere, o el interés estatal protegido, el government interest en este caso, es más, en este caso, la recaudación tributaria. Entonces, ahí es donde lo van a agarrar y es eso lo que van a cuidar. No creo que hagan esta extrapolación jurídica, que si bien desde el punto de vista estrictamente teórico y de coherencia, digamos, teórica, debería, sin duda, podría producirse, dadas estas características, dudo que se produzcan. En el otro caso, por esos otros aspectos que mencioné, lo veo más probable que se cometa ese exceso, que a todas luces, desde el punto de vista económico, es un exceso, pero de la misma manera en que el gobierno se excede al comenzar a regular el número de calorías que puede vender un restaurante a sus ciudadanos, me temo que podría más fácilmente excederse en esa área, ¿no? Me temo que eso sería. Y otra cosa ahí nada más para anotar, una virtud del sistema jurídico estadounidense en general, ya sea a nivel estatal como a nivel federal, es que tienden a leerse las leyes siempre en función del caso concreto y hay mucho énfasis en la motivación de los fallos, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones que estoy haciendo y que parecieran que no necesariamente son de principios jurídicos, sino más de conveniencia o de interés populista o no, o mayor o menor presión de grupos de presión,
En realidad los jueces razonan así y los jueces tienen en su fallo, yo me imagino a un juez que le llegasen estos dos casos y que una de las partes le dijera, no, mire, es lo mismo, haga la equivalencia, yo creo que los jueces por lo general explicarían eso y dirían, en este caso de la salud tenemos un sistema de salud que está diseñado así para lograr estos objetivos y el hacer esta otra cosa estaría violando la exigencia de este sistema de salud, harían ese razonamiento, mientras que en esta otra área el interés principal, el important government interest o compelling government interest es la recaudación tributaria. Entonces no voy a entrar siquiera a ver estos otros aspectos ya de moralidad o de si de alguna manera se puede interpretar en analogía con las leyes farmacéuticas como un fraude a la ley, ¿no? Entonces pienso que se resolvería así. Un poquito siguiendo con el tema de enforcement, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son tus pensamientos en torno a la idea de la soberanía de los países? ¿Los sentís que es un impedimento a la capacidad de los países para poder intercambiar, ¿verdad? Ajá. Digamos, es que si te das cuenta hay un conundrum, ¿verdad? Porque podríamos decir, bueno, pensemos en un mundo ideal, no hay Estado soberano, ¿verdad? Entonces, hay más migración, más movilidad y todas esas cosas buenas que pueden surgir. Pero también puede haber enforcement. O sea, por decirte, podría venir un Estado fuerte que tiene, digamos, un país que tiene un irte a traer a tu casa con lío. Claro. Entonces, ese sería un Estado con menos Estados, un mundo con menos Estados soberanos. ¿No? Pero por el otro lado, al haber Estados soberanos, puedes hacer enforcement local. ¿Verdad? Pero eso te limita la parte de apertura de mercado. Entonces, ¿has pensado en esto? ¿No? ¿Qué hay, digamos? Mira, no solo que lo he pensado, estoy afligido, consternado, conforme más pienso sobre el tema, del efecto peligrosísimo, nocivo que tiene a la libertad del individuo muchas veces el principio de soberanía, muchas veces, no siempre. Pero en particular en el área en la que yo me desempeño a diario, que es el derecho internacional de los derechos humanos, el sistema de soberanías post-Westfalia, post-Tratado de Paz en Europa en el siglo XVIII, que dio origen a este sistema de soberanías absolutas que tenemos, ¿no? Con territorios absolutamente controlados por una autoridad máxima que deriva su poder de una constitución, que además la pueden cambiar cuando quieran, por lo general, ¿no? Y que tiene control total sobre las armas de ese país, sobre las fuerzas armadas, sobre la policía. Ese principio es el que ha llevado a los totalitarismos del siglo XX. O sea, imagínense un clima en el que, o sea, no es casualidad que sea en el siglo XX en el que se han producido los genocidios del nivel que se han producido y no en el siglo XVII. O sea, en el siglo XVI en Europa se murió la mitad de la población, pero no fue por una guerra, fue por la peste, ¿no? O sea, no había esa capacidad absoluta de un tipo que pueda decir aquí, en este territorio que se llama Alemania, y en el cual yo llegué al poder porque me eligieron presidente, yo voy a hacer lo que me da la gana con la minoría judía, ¿no? Y que el resto del mundo, por más que se queje, comunicados de prensa, posiciones, digan, ese Estado tenga la posibilidad de ir a la ONU, sentarse en ese momento en la Liga de las Naciones y decir, aquí se respeta, porque hemos quedado en esto hace ya 200 años, el principio de soberanía, de no intervención en los asuntos internos, y en función de estos principios, producir una atrocidad masiva, un genocidio atroz en una población concreta y que la comunidad internacional con las voces embargadas. Por más que este señor que está en Francia sea primo hermano del que está ahí en Alemania, tenga exactamente la misma cultura. Una realidad como lo que ocurre, la diferencia atroz para la gente que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur, es eso. Entre Europa Oriental y Europa Occidental, Alemania Oriental y Alemania Occidental en su momento, es eso. Es atroz, ¿me entendés? Que solamente por ese principio de soberanía se bloquee cualquier criterio de sentido común de decir, bueno, señores, no, yo sé que usted es nacionalista, pero no por eso vaya y mate a toda la población judía, ¿no? Decirle al señor de Corea del Norte, no, yo sé que usted quiere salud y educación, quiere un paraíso marxista, pero la evidencia es que usted está matando de hambre a su gente. Y que ese argumento de sentido común no pueda sobreponerse al argumento formal
sin ningún razonamiento de que este es mi territorio soberano y aquí nadie entra y yo puedo estar matando de hambre a mi pueblo a plena luz del día, además impedir que entre la prensa extranjera, meterlos presos como espías si es que entra una cámara a mostrar cómo se está muriendo la gente de hambre. Es decir, esos son atrocidades que solamente el mundo post-westfaliano de las soberanías absolutas han hecho una realidad. Entonces, claro que si hay un área, estoy solo hablando del área de las libertades políticas y bueno, también libertades económicas, pero en gran medida también el área de libertades políticas, ha tenido un efecto lastimosamente atroz. Algunos principios que se han tratado de desarrollar en los últimos años en el marco de la ONU para tratar de contraponerse a estos principios absolutos de la soberanía, del principio de no injerencia en los asuntos internos, etc. Son los principios, bueno, los tratados internacionales de derechos humanos son claramente un esfuerzo para decir, ok, es más o menos un derecho constitucional internacional de que los gobiernos se comprometen a respetar estos derechos básicos. Y si bien no hay la capacidad de que la comunidad internacional intervenga a hacer ejecutar esas decisiones internacionales, por lo menos hay esa noción moral de que si yo soy un judío que me están llevando a un campo de concentración, bueno, ese es el extremo ya de la atrocidad masiva, pero si yo soy un disidente en Cuba o bajo la dictadura de Pinochet o bajo cualquier otra dictadura que me están llevando, que me están juzgando, criminalizando sin debido proceso, etc., por lo menos sé que si bien mi dictadura, el gobierno del territorio donde yo vivo, me va a quitar la vida, me va a meter preso, me está teniendo en una cárcel de 1 por 1, como a Leopoldo López en Venezuela, por lo menos sé que el mundo afuera de este territorio me considera un demócrata, una persona decente que está hablando con la verdad, una persona digna, ¿no? Entonces ese efecto tiene el derecho internacional de los derechos humanos de promover esa visión de que no va a evitar completamente que te violen los derechos, pero por lo menos te va a reconocer como un violado. Que al final para las víctimas de cualquier violación, sea sexual o cualquier otro tipo de violación, es tal vez lo más importante. Mucho peor que la violen a la mujer es tal vez que después de que la violen, la sociedad diga, no, usted dice que la violaron, pero no estoy tan seguro, ¿no? En cambio, ese es el efecto que tiene en gran medida el derecho internacional, el efecto de la satisfacción de la víctima, que en el derecho es una de las formas de indemnización más importante, la satisfacción, el hecho que se reconozca este señor es el malo, el violador, y esta señora es la víctima. Ese efecto que tiene el derecho internacional sobre Liu Xiaobo en China, un disidente completamente pacífico, escribió un manifiesto que se llama la Carta de 2008. Y por haber escrito eso está 15 años en la cárcel, bueno, condenado creo que es a 20 años, ya lleva 10 años o algo así en la cárcel, no, si es 2008, tiene que ser unos 6 años en la cárcel, no, 2010, 4 años en la cárcel, y tiene el Premio Nobel de la Paz. El mundo, la comunidad internacional, las democracias del mundo lo reconocen como un héroe de la resistencia contra la dictadura china. Pero el tipo tiene una vida miserable, ¿no? O sea, le caen los dientes de que no, porque no le dan suficientes alimentos, vitaminas, lo que sea. Su mujer está en arresto domiciliario. Pero esa lucecita de saber que hay un mundo que te reconoce bajo el derecho internacional es importante. Entonces, en el campo también de las atrocidades masivas, el derecho internacional ha venido desarrollando la noción de la responsabilidad de proteger, en inglés, responsibility to protect, según la cual los estados están obligados a evitar que se produzcan atrocidades masivas en su territorio, genocidio, crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que se caracterizan por su carácter generalizado, sistemático y alto numéricamente, ¿no? Entonces, en esos casos que son extremos, la comunidad internacional dice, los estados tienen la obligación de evitarlos, y si no los evitan porque no pueden o porque no quieren, la comunidad internacional tiene la obligación de actuar. Y ahí ya significa actuar de manera ejecutiva, coercitiva, militar. Eso ganó momento. ¿A qué mandan ahí a ¿Cómo? ¿A qué mandan ahí a NATO? Exacto. Entonces, claro, esto se fue promovido por lo que ocurrió en Kosovo, donde solamente Estados Unidos más o menos al final intervino,
por lo que ocurrió en Ruanda, la película Hotel Ruanda, que todo el mundo hemos visto, esas cuestiones atroces que están ahí ocurriendo, que todo el mundo sabe que está ocurriendo y que como principio de no intervención, ¿no? Yo lo comparo a que uno vive en un edificio de departamentos y en el departamento al lado uno escucha al señor rompiéndole la vida a su mujer, ¿no? A palo. La mujer llorando, gritando, la sangre ya sale por debajo de la puerta. Y que cuando uno le diga, oiga señor, deje de golpear a su mujer, eso es salvaje, que le diga, no, principio de no intervención en los asuntos internos, ¿no? Yo estoy aquí en este lugar y usted está allá y ya no. En el derecho, esto desde Roma, digamos, ese tipo de cosas, o sea, para eso está el Estado, para eso hay un tercero, ya sea un árbitro, el cura del pueblo. O sea, alguien tiene que poder venir y decir, señor, no, esto no se puede meterlo preso al señor, ¿no? Eso en el derecho internacional, debido al principio de soberanía, no ha sido la regla, ha sido la excepción. O sea, la regla ha sido el dejar, el laissez-faire de la brutalidad de los dictadores contra su pueblo, de los tiranos contra su pueblo. Eso ha sido la regla, lastimosamente. Y bueno, el principio de responsabilidad de proteger, volviendo a esa pregunta, ¿cómo se ejecuta? La única vez que se ha ejecutado exitosamente en el mundo, porque es una doctrina muy nueva promovida por Canadá a partir del año 2005, si no me equivoco, la única vez que se ha ejecutado es en el caso libio, recientemente. Por eso cayó Gaddafi, ¿no? Gaddafi no cayó porque quería irse o porque no había quien lo defienda. Gaddafi cayó porque llegó un punto, la opinión pública, llegó a un punto que incluso las dictaduras de Rusia y de China, que están en el Consejo de Seguridad y que tienen poder de veto y que por lo general protegen a los tiranos que están cometiendo este tipo de actividades, incluso ellos se sintieron persuadidos de que ya no había que protegerlo a Gaddafi. Gaddafi además no es un tirano prudente, ¿no? Gaddafi era un tirano particularmente colorido, ¿no? Un tirano que ponía su tienda en Central Park, o sea, un tirano que se ganaba la animadversión, por decir algo, de incluso los peores tiranos del mundo, ¿no? Entonces Gaddafi fue un poco, le facilitó el trabajo a todo el mundo, le facilitó el trabajo a las democracias de ir contra él, y le dificultó el trabajo a las dictaduras de defenderlo, ¿no? Entonces terminó el Consejo de Seguridad autorizando un no-fly zone en el territorio libio, que es la manera eufemística de decir una declaración de guerra y de apoyo abierto militar, una declaración de guerra al gobierno libio y apoyo abierto militar a los rebeldes libios que terminaron asesinando a Gaddafi, ¿no? Ejecutándolo extrajudicialmente cuando lo encontraron. No hubo ahí, o sea, un crimen de guerra también eso, pero así se hizo. Esa fue la única vez que se aplicó en el caso libio. Resolución del Consejo de Seguridad y la OTAN puso el brazo armado ahí y comenzó a tumbar a todos los aviones libios, no fly zone, y eso hizo a todos los aviones del gobierno, y eso hizo que avance los rebeldes y terminen encontrando a Gaddafi escapando y lo maten, ¿no? Pero esa idea, ese tiranicidio, ese hecho de haber visto cómo una política internacional de protección al final de la población terminó en la muerte del dictador, hizo que, claro, se galvanicen los dictadores en el mundo y los gobiernos en general. Y ya cuando ocurrió lo mismo en Siria el año siguiente, ya nadie quiso aplicar la responsabilidad de proteger, y los muertos de Siria exceden muchísimo más. Creo que en Libia, no me acuerdo cuándo era el número, pero creo que era como 30.000, no sé si llegaba a eso. En Siria en año y medio habían como 150.000, o sea, la cantidad de muertos, ¿no? Además de que el gobierno sirio utilizó armas químicas contra su población, ¿no? Es decir, había un pueblo tomado por los rebeldes, le lanzó gases a todo el pueblo, que se mueran todos, los rebeldes, la gente que vive ahí, los niños, 500 niños. O sea, y no ha hecho nada la comunidad internacional. Es decir, la propia doctrina esta de responsabilidad de proteger tiene que estar sujeta a estos vaivenes del Consejo de Seguridad, de los chantajes de Rusia, que está ahí chantajeando a las democracias mientras está invadiendo Crimea, financiando a los rebeldes. Es decir, el mundo ahora está, yo creo que no es tan negro o peligroso como era
en el periodo de proliferación de armas nucleares en la Guerra Fría. Pero muchos de los principios se mantienen, ¿no? Este tema de que los dictadores chantajean a las democracias, y que no tienen, obviamente, no tienen ningún interés de promover la democracia en sus territorios, abiertamente lo dejan de hacer. Y eso es un poco la regla y es parte de las cosas que tiene que enfrentar el Consejo de Seguridad. Volviendo al inicio de tu pregunta, que era ya en el aspecto económico, ¿qué rol juega la soberanía? Sin duda, ¿no? O sea, es lo que vos dijiste. O sea, el primer aspecto es, claro, por este mismo capricho por el cual se encarcela la oposición y se decide meter a los judíos a campo de concentración por una locura de un tirano, por ese tipo no necesariamente ese capricho, pero ya por justificaciones de grupos de interés, ¿no? De empresarios concretos, industrias concretas, los estados ejercen esa potestad y dicen, aranceles a tal nivel y aquí no pasa nadie, no pasa ningún producto o pasan esto. Entonces eso ustedes lo saben mejor que yo como expertos en economía. Ese es un rol que el Estado, desde que hay el Estado post-westfaliano de la soberanía, es la regla. Ahora dirá uno, bueno, pero ¿cuándo no ha habido este Estado? Bueno, es que antes no había. Eso es lo interesante. El surgimiento de las instituciones. Yo estuve aquí en la Marroquí en un coloquio sobre la evolución de ciertas instituciones económicas en la Edad Media. Y una de las características interesantísimas que pude constatar era que gran parte de las instituciones económicas surgieron gracias al clima que había en la Edad Media de descentralización en el ejercicio del poder. Y esto no es solamente en el ámbito económico, también las instituciones políticas, como, no sé, libertad de migración, que te reconozcan los derechos de jus gentium a vos como un extranjero que está en cierto territorio y te traten más o menos bien, ¿no? Ese tipo de derechos se consolidan en un clima de descentralización del ejercicio del poder público, donde hay un señor feudal que tiene sus militares, sus tipos con sus machetes, con sus hachas, ¿no? Como un corazón valiente, que él es un señor feudal que dirige quién va a la guerra. Y si ese señor le saca a William Wallace a último momento a su ejército, William Wallace pierde la guerra. Y si no es aquí que Pinochet es el capitán general de la Fuerza Armada y se acabó, y hasta el último soldadito, si se deja de alinear, quiere decir que traición a la patria, ¿no? Ese principio no había en la Edad Media por la naturaleza del sistema feudal y del ejercicio de la fuerza pública. Entonces había una descentralización desde del uso de la fuerza, de la capacidad para la tiranía, el arbitrio así absoluto, que el capricho del tirano. Había esos límites naturales en el sistema que se fue creando en la Edad Media. Eso a nivel micro, ¿no? El señor feudal, compañía. Ellos a su vez iban y ya tenían su asamblea donde había esta divergencia de puntos de vista entre los señores. Y es de ahí que surgen las conquistas del constitucionalismo, de esta disputa entre los señores, que eran dueños de alguna manera de la tierra, dueños de la mano de obra, dueños de la capacidad de coerción que había en ese territorio, de las hachas y de los machetes de ese territorio, ¿no? Y que por tanto tenían la capacidad de exigirle cosas al rey, ¿no? Bueno, si yo le estoy ganando a usted su guerra, por lo menos no me meta preso sin que me escuchen, por lo menos, ¿no? Y ahí surge el debido proceso, surge de esa descentralización, de esa separación, un círculo más o menos virtuoso, ¿no? A pesar de que había fanatismo religioso, ¿no? Pero incluso esos fanatismos eran de alguna manera mitigados por la capacidad de, bueno, bajo este territorio me van a ejecutar por creer en el Dios X, pero bueno, me cruzo la frontera, no hay una frontera ahí con el militar y el hambre de púa, ¿no? Cruzo la frontera y acá este otro rey es un poquito más protector de estos derechos. Entonces habían una descentralización amplia del ejercicio del poder público en todas las áreas. Eso hace que también las instituciones económicas comiencen a surgir, ¿no? Entonces la lex mercatoria es todo entre privados, ¿no? Y por más que yo, monarca, le quiera romper el espinazo a los privados y que me paguen el 80% de la ganancia de su transacción, el señor me puede decir, mire, pero aquí este señor feudal me va a dejar pasar mi producto sin problema. Entonces, ¿quiere o no quiere que le deje aquí por lo menos estos $10 de impuestos o estas cuantas monedas, ¿no? Entonces, la lex mercatoria se va expandiendo sobre esos verihuecos que
que existen en el sistema y que crea un clima hasta de competencia, ¿no? De forum shopping entre los mercaderes, ¿no? Que dicen, aquí este juez, este monarca me permite tener mi tribunal arbitral, gremial, que me va a permitir resolver mi disputa entre privados. Por más que yo reconozco su autoridad y a él lo puso Dios y todo, él no se va a meter a hacerme. Y el momento que lo haga, me voy por este otro lado, ¿no? Entonces, tanto en lo económico como en lo político, había la Edad Media, donde habían, de nuevo, señores feudales, reyes, papa, Imperio Romano de Occidente, que se sentía en el exilio en Oriente y que decía, yo sigo siendo el emperador, y de vez en cuando aparecía alguien y clamaba esto. O sea, había una competencia de poderes en la Edad Media que permitió el surgimiento de instituciones de libertad, permitió el clima de ideas que dejó a Montesquieu escribir sobre las virtudes que él veía en el sistema de separación de poderes en Inglaterra, y que iban en una dirección más de limitar el poder del ejercicio público, de ensalzar estas virtudes de la descentralización del ejercicio y de ninguna manera de crear una noción. Locke no escribe jamás la palabra soberano. Locke no habla nunca de soberanía, habla de que todas son generalidades, abstracciones universales, ¿no? Estado de naturaleza en la humanidad no es de los británicos, ni de los blancos, ni de los negros. El hombre en estado de naturaleza tiene estos derechos y el gobierno tiene la finalidad de no intervenir en esos derechos. Entonces, esa es la línea en realidad del constitucionalismo. Pero hay una línea paralela en el mismo constitucionalismo, en el mismo evolución de las instituciones de Occidente, que es la que va consolidando también esta noción de la soberanía, ¿no? Juan Bodino, era un abogado, creo que también cura, sí, abogado cura que era abogado de un rey francés, no me acuerdo cuál era el nombre del rey, en 1560, si no me equivoco. Jean Bodino escribe sus 6 libros sobre la República, si no me equivoco se llaman. Son 6 libros sobre la República. Y en esos 6 libros, él no se dio cuenta tal vez de lo que estaba haciendo. No se dio cuenta que bajo los principios que estaba haciendo, actuando, iban a matar a un montón de tutsis ahí en Ruanda 400 años después, o que Hitler iba a aparecer. Tal vez él, imagino que no lo previó. Pero él le dio un gran énfasis a la noción de la soberanía. Él fue el primero que comienza a hablar de la soberanía como que es una abstracción racional, ¿no? Que dice, si este señor es el puesto por Dios y es el rey, él tiene nomás que tener soberanía sobre los demás, sobre el Imperio Romano, sobre el señor feudal, sobre todo esto. Y al final es el soberano, es el sobre todo. Entonces, Juan Bodino es el que siembra la semilla de la noción esta de que hay un soberano con control absoluto sobre población y territorio, ¿no? Y sobre esa línea, quien trae ya las ideas, Juan Bodino, 1561, vienen las ideas de la Ilustración, que como digo, todo lo contrario, no hablan de soberano y tratan de descentralizar el ejercicio del poder lo más posible y hablar en principio de libertad. Jamás concentrar el poder, jamás en la fuerza nacional, el Estado, la seguridad nacional, nada, ¿ya? Siempre en esa línea, Rousseau, que ya es infamous, ¿no? Que tiene muchos motivos por el cual no ha pasado a la historia necesariamente como un pensador ilustrado, ¿no? Rousseau lastimosamente resucita este término de soberanía y en su contrato social, en 1762, comete le da el golpe de gracia a esta noción que nos ha, como digo, perseguido durante el siglo XX, que es la noción esta de que en este Estado ilustrado, liberal, en el cual lo que manda son los derechos del individuo, en la práctica el gobierno de la mayoría es quien tiene la soberanía, ¿no? Él habla por primera vez de la soberanía popular, ¿no? Él habla de que la soberanía reside en el pueblo, ese principio que está en la Constitución de Francia y que a través de Francia nos llegó a nosotros para también servirles como argumento a nuestros caudillos y a nuestros dictadores durante el siglo XIX y XX. Esos mismos argumentos que nacieron en Francia vienen de Rousseau. Rousseau es el que hace esa construcción de que la soberanía reside en el pueblo y por tanto la voluntad general, la mayoría tiene la posibilidad de cercenárselas a las minorías. ¿Por qué? Porque ya que esta soberanía es una y reside en el pueblo, quien sea que se arroga los intereses del pueblo, Robespierre, Stalin, Gaddafi, Fidel, Pinochet, quien sea que se arroga los
los derechos del pueblo tiene la capacidad de aplicarlos a cualquier costo. Ya Rousseau habla de cualquier costo. O sea, Locke jamás, Montesquieu jamás, ni qué se diga de los pensadores británicos, pero Rousseau ya habla a cualquier costo. Dice, de hecho, la voluntad general es infalible, dice. Porque dice, ¿qué tal, dice, si el pueblo se hace daño a sí mismo? Podríamos decir, Hitler, ¿no? Alemania. El pueblo alemán, la mayoría representada por Hitler, terminó haciéndose daño a sí mismo, a sus parientes judíos. Los mataron. Esa construcción teórica, ya en 1762, Rousseau dice, la voluntad general es infalible. Y el motivo, por la manera en que justifica que es infalible, dice, lo que pasa es que, a ver, en el pensamiento, hemos llegado a la conclusión todos los pensadores de que el ser humano es lo principal, que el ser humano actúa a través de sus representantes y que este es el sistema democrático, republicano, ilustrado. Hemos llegado a esa conclusión, dice. Entonces, si el pueblo que tiene la soberanía general se equivoca y que es lo máximo, se equivoca y va contra las minorías y se hace daño, por tanto, a sí mismo, que es el mismo pueblo, técnicamente, en la abstracción rousseauiana, dice, ¿quién tiene mayor autoridad que el pueblo, bajo toda esta constitución teórica, quién tiene esta mayor autoridad para decirle que está equivocado? Es más o menos como decir, como hablamos nosotros de la autonomía del individuo, ¿no? Si yo me tiro un tiro en la pierna, ¿quién me va a decir que no me lo puedo tirar el tiro en la pierna, ¿no? Si yo no sé, hago alguna cosa mala para mi organismo, fumo, ¿no? Fumo tabaco, ¿quién me puede decir? O sea, ese es un poco quienes defendemos la autonomía de la voluntad y la libertad individual, tenemos ese principio. Bueno, Rousseau comete el error gravísimo y nefasto para la historia de la humanidad de sacar este principio ya de soberanía que había nacido en Rousseau y de atribuírselo al... Bodino se lo había atribuido a un señor que Dios lo puso, no sé qué, ¿no? O sea, era fácil decir, no, usted está loco y decir que Locke es mucho más inteligente, ¿no? Y seguirlo a Locke. Pero ya este tipo hace la abstracción de decir, bueno, el pueblo la gente libre, los ciudadanos, tienen esta misma soberanía. Y ese es el germen de que cualquier persona que se arrogue la representación de la mayoría, que se cuiden los demás, ¿no? Y eso es todo por el principio de soberanía. En otras palabras, bueno, es lo que cuando salió la pregunta ya es que lo he pensado mucho y afligido además. Obviamente que lo ideal y ojalá avancemos en esa dirección es un mundo donde hay libre circulación de personas, libre circulación de mercancías, de bienes, de servicios, en lo económico obviamente, y en lo político donde, claro, o sea, hay libertad plena, digamos, y en el peor de los casos, oportunidad de que si siento que el sistema de salud en Estados Unidos no me da la libertad necesaria, me voy a Australia, ¿no? Tranquilo, y puedo ir y volver sin que me metan preso. Entonces, por lo menos una competencia virtuosa entre regímenes jurídicos respetuosos de la libertad, ¿no? Un race to the top, ¿no? En cuanto a competencia de regímenes jurídicos. Y en esa competencia es el contexto de Startup Cities o Free Cities, ¿verdad? Pero, digamos, comentabas que el tema de Hong Kong era posible por el tratado que tenía con Inglaterra y que no veías que esto se podría replicar en un Free City, en un Startup City. Pero, ¿qué pasa si tuvieras aproximaciones a ese tratado? Por ejemplo, en Honduras lo que se pretendía era decir, bueno, una vez que esté puesta el Startup City, que firme tratados internacionales para de alguna manera protegerlo. Hay quienes dicen que no sería posible, pero digamos, una aproximación que se ve en Latinoamérica, y esto es anecdótico, pero que es interesante lo que tienen las mineras y empresas agrícolas en Latinoamérica, que vieron esquemas donde si el IFC era socio de la empresa agrícola o minera, y aparte tenían préstamos con Deutsche Bank o con Banco de América, lo que sea, de cierta manera tenían un blindaje institucional, porque decían, bueno, el gobierno entiende que a pesar de que va a expropiar, está expropiando el Banco Mundial. Entonces, de alguna manera, ese esquema te podría funcionar también para un Startup City. Es decir, bueno, inmediatamente pongo al IFC de socio, pongo algunos bancos internacionales fuertes, donde los gobiernos van a proteger a sus empresas, ¿verdad? Y no se diga el Banco Mundial. No veías que se podía hacer una aproximación para un tratado. Obviamente, el ideal sería un tratado como el que tenía Hong Kong con China e Inglaterra, ¿verdad? Pero si eso te podría hacer funcionar un Startup City. Yo creo que sin duda que son aspectos que tienden a elevar los costos del incumplimiento, ¿no? O sea, la idea es que el Estado, cuando el gobernante, el político, cuando piense racionalmente, diga que si yo expropio aquí,
¿Qué dice? Mucho problema. Mucho problema, claro. El propio aquí, el crédito que me va a salir la próxima semana me lo van a negar. Estoy yendo a la bolsa la próxima semana. Deutsche Bank me está sacando mi bono al mercado. Entonces, claro, o sea, me voy a meter en más problemas de lo que estoy solucionando tal vez. Sin duda le sube los costos de transacción y sin duda va por ahí. Yo creo que la única posibilidad de hacerlo viable. Me temo, sin embargo, que tengo amigos, por ejemplo, que trabajan en la banca en Nueva York y siempre hablo de todas estas cosas. Los bancos no son pues intelectuales ni académicos ni están buscando que prospere la Charter City necesariamente. Está buscando retorno en función de inversión concreta y no tienen tampoco tiempo para pelearse mucho con gobiernos. Todo lo contrario, ellos están constantemente pitching products a los gobiernos, ¿no? Están mostrándoles cómo pueden colaborar. Todos los bancos estaban en contra de lo que hizo el juez de Nueva York. Y a pesar de que estaba la fe también del banco, ellos son los que han sacado esos bonos al mercado. Pero a ellos les interesa una interpretación que deje que las cosas sigan sucediendo, que haya actividad comercial. Eso significa que si un gobierno, en mi opinión, como el gobierno de Chávez, como el gobierno de Argentina, como el gobierno, se para sobre un tema X porque lo que sea, se plantea y dice no, aquí, ¿qué me importa que esté Deutsche Bank? ¿Qué me importa que esté el Banco Mundial? ¿Qué me importa que esté? Y además, condónenme la deuda, porque soy un país pobre que me viene explotando hace 500 años. Me temo que le condenan la deuda, le hacen todas esas cosas y las personas, los funcionarios privados a nivel bancario internacional o públicos en el Banco Mundial o pseudopúblicos no tienen muchos incentivos de ser ejecutivos y fuertes en este tipo de situaciones, de dar el ejemplo, digamos. No lo tienen. O sea, están muy sujetos al clima de crítica de la opinión pública, tanto los bancos como, digamos, los bancos privados como el Banco Mundial, y terminan siempre facilitándole las cosas a este tipo de líderes. Eso lo que significa es que en una operación tan radical, si se quiere, como las Charter Cities, donde necesitas soberanía prácticamente para instalar este free trade y free political freedom zone, digamos, donde verdaderamente necesitas esa soberanía para que no hayan retos a eso, que nadie venga y lo divida. Es una solución que la veo que es más difícil que se pueda parar, ¿no? O sea, hay otras cosas, no sé, un proyecto X de inversión que se entraron, que lo invadieron, que hay amenazas de expropiación. Sí lo veo que ahí hay más posibilidades de que haya eso, pero un proyecto que necesita tal pristinidad, o sea, al final, el problema es que un proyecto de inversión X se renegocia, un bono se recontrata para los próximos años, se renegocia, pero una cuestión que su virtud es en el radicalismo, digamos, o sea, radicalismo por decir un nombre, ¿no? Pero en realidad es virtuoso, pero en la seguridad jurídica, bajo unas reglas que obviamente van a haber grupos de interés que no les gusten, pero que se tiene la fe que va a ayudar a la gente pobre, especialmente a la gente que crea en el proyecto y que quiera vivir en libertad. Una situación así, siempre y cuando dependa al final de este soberano, de este presidente que es miembro del Banco Mundial, que tiene todas estas prerrogativas, por más dictadorzuelo que sea, es difícil. Y de nuevo, en otras palabras, estas protecciones que el sistema que muy bien indicaste, todas estas protecciones son mucho más suaves, todas, por este tema de los incentivos que decía que tienen los bancos, etcétera, que la protección concreta que tenía Hong Kong en un clima de Guerra Fría, donde, digamos, la dictadura china quería consolidarse y donde Inglaterra le dice, ok, usted si quiere, y literalmente así lo hicieron, ¿no? Mate de hambre a su población, principio de soberanía, no intervención en los asuntos internos, mátelos de hambre, ya. Pero esta islita de aquí, que se llama Hong Kong, me la deja a mí porque yo necesito seguir comerciando con esta parte del mundo y este es un puerto mío desde hace no sé cuántos años. Y si no quiere que quebremos esta paz, de una vez firmemos este tratado por el cual usted me permite a mí administrar esto y dejar que aquí haya libre comercio completamente por los próximos 40 años, no sé cuánto fue que se hizo ese tratado, ¿no? Entonces, en ese clima concreto de la Guerra Fría, donde hay
una democracia interesada en el comercio, que lo ve como un factor de seguridad nacional importante, seguir comerciando con esa región del mundo, y donde hay una dictadura con control completo de todo su territorio, armado, fuerte, con el interés de decir, ok, que no me moleste Inglaterra, ese standoff, ¿no? Ese acuerdo basado en que se están apuntando cañones el uno al otro, ¿no? Y lo tienen apagados los cañones para que se sepa que mientras esté Hong Kong ahí no va a pasar nada. Ese es mucho más fuerte, tiene una fortaleza que lastimosamente no es equiparable a lo que puede ocurrir con instituciones como Sistema Financiero Internacional, etc.